El paso siguiente será alcanzar la velocidad de la luz, y conocer cuál es el proceso mediante el cual, la materia se transforma en energía, cuando alcanza dicha velocidad. Pero eso se hará en otro momento. ¿Se han preguntado alguna vez, qué pasaría si un objeto se pudiese detener absolutamente en el espacio? Que se transformaría automáticamente en energía. Pero no se preocupe, ya que eso nunca podría ocurrir, dado que los generadores de espacio-tiempo, es decir, los planetas, estrellas, y galaxias, están en continuo movimiento, y arrastran el espacio-tiempo consigo. De manera que un objeto siempre se encontrará en movimiento con respecto a algo. Ahora bien, ¿por qué se transformaría en energía un objeto, si se pudiese detener en el espacio absoluto? La existencia se basa en dos principios fundamentales: movimiento y fuerza. Nos referimos a la existencia de los objetos considerados como materiales, por supuesto. Es decir, que los movimientos generan fuerzas, y éstas a su vez, crean objetos. Ahora bien, dichas fuerzas solo se generan, mientras los objetos se encuentren en el interior de un rango de velocidades, comprendidas entre la velocidad de la luz, y una velocidad nula. Ya sabemos que de alcanzar la velocidad de la luz, la materia se transformaría en energía. Pero, ¿qué ocurriría si eliminamos todo movimiento de traslación? Que desaparecerían todas las fuerzas del universo. Con lo cual, la estructura de la materia desaparecería, y se transformaría en energía. Aunque en realidad no se trata de una transformación propiamente dicha. Sino que sería más apropiado decir, que al eliminar todo movimiento, la materia pierde su estructura, hasta reducirse a sus partículas componentes. Puesto que ha desaparecido toda fuerza. Es decir, que la materia se disgregaría en forma de cuantos de energía. Esto quiere decir, que de alcanzar cualquiera de dichos límites de velocidad, todo movimiento, y por tanto, toda fuerza relativa, desaparecería. Por lo que solo quedaría la energía. Ahora bien, si sabemos y tenemos constancia directa de que un objeto se disgrega en forma de cuantos de energía, al alcanzar la velocidad de la luz, aunque en la práctica no podamos conseguirlo, ¿por qué no tenemos constancia de lo contrario? Es decir, ¿por qué no tenemos constancia de que al detenerse un objeto en el espacio, se disgregaría igualmente en forma de cuantos de energía? Quizás es que no hemos buscado bien, o quizás también pudiera ser, por desconocimiento. Vamos a ver. ¿Qué otra experiencia tenemos? Aparte de la transformación de materia en energía. Al alcanzar la velocidad de la luz, donde se den unas condiciones parecidas. Es decir, que al igual que ocurre cuando intentamos alcanzar la velocidad de la luz, las dificultades para conseguirlo, vayan aumentando de forma exponencial. Imagino que ya van teniendo una ligera idea, acerca de la experiencia a la cual nos estamos refiriendo. Pero no vamos a decirlo directamente. Vamos a llegar a ello por medio del razonamiento. ¿Cuáles son las condiciones físicas, en las que se encuentra un objeto, justo antes de alcanzar la velocidad de la luz? En primer lugar, y como ya comentamos, la frecuencia de todos y cada uno de los cuantos de energía que constituyen la materia de dicho objeto, habrá disminuido de forma paulatina, a medida que aumentaba la velocidad del mismo. Por tanto, a las puertas de alcanzar la velocidad de la luz, dicha frecuencia se encontraría, por así decirlo, al mínimo posible. Asimismo, dicha disminución de frecuencia en las partículas que forman dicho objeto, habrá provocado un aumento en el volumen de los átomos, y por tanto, un aumento del volumen y tamaño relativo del objeto en cuestión. Y por último, al aumentar el tamaño de dicho objeto, su masa relativa habrá aumentado. Por lo que también habrá aumentado la energía total del objeto. En resumidas cuentas, tendríamos un objeto con las siguientes características: frecuencia de sus partículas componentes mínima, volumen relativo máximo, masa relativa máxima, y energía máxima. ¿Qué debemos de hacer ahora? Pues buscar una experiencia, donde se den exactamente las condiciones contrarias. Puesto que al encontrar dicha experiencia, sabremos que nos encontramos exactamente a las puertas de conseguir las condiciones en las que se encontraría la materia, justo antes de detenerse en el espacio absoluto, y transformarse en energía. ¿Y qué hacemos ahora? Pues vamos a comenzar a frenar a nuestro objeto en su viaje a través del espacio, y observar lo que ocurre. Lo primero que notaremos, es que la frecuencia de las partículas componentes de dicho objeto, comenzará a aumentar de forma paulatina. Lo que afectará tanto a su tamaño, como a su masa relativa, así como a su energía total. Que comenzarán a disminuir.
Vamos por el buen camino. Dado que si queremos conseguir unas condiciones exactamente opuestas a las que se dan cuando aceleramos un objeto hasta la velocidad de la luz, deberemos conseguir que la frecuencia de las partículas componentes de dicho objeto aumente hasta el máximo. Y que tanto su volumen relativo, como su masa relativa, así como su energía, disminuyan hasta el mínimo. Y como se puede observar, disminuyendo la velocidad de nuestro objeto, parece que estamos alcanzando nuestro objetivo. Sin embargo, pronto nos daremos cuenta, que por mucho que detengamos a dicho objeto en el espacio, no conseguiremos hacer que su frecuencia siga aumentando de forma significativa. Puesto que por mucho que queramos detenernos, siempre nos moveremos con respecto a algún planeta, estrella o galaxia. Por lo que el recurso de la velocidad, solo es práctico hasta cierto punto. Pero debe de haber alguna otra forma de conseguir nuestro objetivo. Ya que en nuestro universo, todas las situaciones deben de ser posibles. Incluso la de acercarnos a las condiciones en las que se encontraría un objeto, antes de detenerse por completo en el espacio. Entonces, ¿cómo conseguiremos acercarnos a nuestro objetivo? Por medio de la temperatura. Puesto que, como ya se sabe, si descendemos la temperatura de un objeto, conseguiremos disminuir tanto su volumen, como su energía. De manera que vamos a hacer descender la temperatura de nuestro objeto, y observar qué ocurre. En primer lugar, veremos cómo la frecuencia de las partículas que componen dicho objeto, comienza de nuevo a aumentar. Con lo cual, aumentará la fuerza con la que se atraen las partículas que componen dicho objeto. De manera que la distancia que separaban a unas partículas de otras, irá disminuyendo. Si a esto le sumamos que las vibraciones de las moléculas que forman dicho objeto disminuirán a causa del descenso de temperatura, obtendremos como resultado, una disminución del volumen de nuestro objeto, así como un aumento de su densidad. Por otro lado, y como ya dijimos, la temperatura de un objeto está relacionada con su energía. De manera que a mayor temperatura, mayor energía. Por lo que al perder temperatura, nuestro objeto está perdiendo energía. Como puede observarse, el camino que hemos tomado, nos llevará inevitablemente hasta los 0 grados absolutos. Puesto que efectivamente, si queremos acercarnos a las condiciones en las que se encontraría la materia, justo antes de detenerse absolutamente en el espacio, deberemos de acercarnos hasta dicha temperatura. Puesto que si un objeto se pudiese detener absolutamente en el espacio, se encontraría precisamente a esa temperatura. Sin embargo, al igual que ocurría con la inercia, al intentar acercarnos a la velocidad de la luz, al acercarnos al cero absoluto, nos toparemos de nuevo con la inercia. Solo que en este caso, no será la inercia dinámica, sino que será la inercia térmica. ¿Qué significa esto? Pues que la dificultad para disminuir la temperatura de nuestro objeto, irá aumentando progresivamente, dado que todo lo que rodea a dicho objeto, está absorbiendo temperatura del mismo, e impidiendo que siga bajando de temperatura. Es como una escalera, donde cada escalón representa una fracción de la temperatura final que tenemos que alcanzar. Pero para subir cada escalón, necesitaremos aplicar una cantidad de energía determinada, puesto que todo objetivo conlleva un gasto de energía. Al principio los escalones se van subiendo sin apenas dificultad. Pero a medida que nos acercamos al cero absoluto, nuestras necesidades de energía irán aumentando progresivamente. Puesto que a medida que vamos subiendo escalones, el tamaño de los mismos se va reduciendo. Es decir, que para conseguir menos, hay que aplicar una energía cada vez mayor. Por lo que las dificultades van aumentando de forma exponencial. Pues cada paso que damos, es más pequeño que el anterior, y además, cuesta más darlo. Nuestro objeto nunca podrá alcanzar una temperatura de 0 grados absolutos, por más que nos esforcemos. Ya que nuestro objeto, es un sistema inercial, y siempre obedecerá a las leyes de la inercia. Por lo que está literalmente abandonado a sí mismo, y a las fuerzas que le rodean. Es como querer mantener en equilibrio una peonza sobre su punta, sin hacerla girar. Es imposible. La peonza siempre terminará cayendo obligada por la fuerza de gravedad. De manera que todo el esfuerzo se pierde. Dado que nuestro objeto, no está aislado inercialmente de las fuerzas que le rodean. Porque para aislarlo, no es suficiente con crear un campo magnético a su alrededor. Lo que hay que conseguir, es que sea el mismo objeto el que cree un campo magnetodinámico a su alrededor. De esta forma se aísla inercialmente de las fuerzas que le rodean. Como lo hace la peonza.
De manera que si logramos crear dicho campo magnetodinámico, tendremos alguna oportunidad de conseguir alcanzar el cero absoluto. Y al mismo tiempo, dicho campo, funcionará a modo de jaula magnética, que mantendrá confinado a nuestro objeto, una vez que haya alcanzado la temperatura final.